Primero llegó el sonido, un desgarro agudo y nauseabundo que atravesó el rugido del viento. Marcus Reynolds sintió la sacudida antes de que su cerebro procesara lo que estaba ocurriendo. Su estómago dio un vuelco cuando su descenso controlado se transformó repentinamente en algo completamente diferente. «No, no, no», murmuró, mirando hacia la parte izquierda del paracaídas, parcialmente colapsada. El cielo azul, el impoluto de Utah, enmarcaba la pesadilla que se desarrollaba sobre él. Se suponía que esto iba a ser un salto sencillo, un regalo de cumpleaños para sí mismo. A los 35 años, Marcus por fin había reunido el valor para probar el paracaidismo, algo que rompiera la monotonía de su vida, como ingeniero de software, algo para demostrar que no era solo un oficinista con miedo al aire libre. La voz del instructor crepitó en su casco. «Reynolds, te estás desviando. Tira de la banda de control derecha. Ahora». Marcus tiró de la línea de control, pero el paracaídas respondió con lentitud. La zona de aterrizaje prevista, un claro llano cerca de la base del proveedor, ya no estaba debajo de él. En cambio, una repentina ráfaga de viento lateral lo empujaba hacia el laberinto de cañones del oeste. «¡No puedo corregir!», gritó, con el pánico subiendo por su garganta. «Procedimientos de emergencia. Mira tu altímetro. Si estás por encima de los 600 metros, suelta el paracaídas principal y despliega el de reserva». Marcus echó un vistazo a su muñeca. 550 metros. Demasiado bajo. Por debajo de 600 metros. ¿Qué hago? Su voz se quebró. La radio siseó con estática. Intenta dirigir hacia. Evita el cañón. Prepárate para. Luego, nada. El suelo se acercó más rápido de lo que parecía posible. Marcus vio paredes de arenisca, rojo anaranjada, elevándose a ambos lados, mientras se deslizaba hacia un estrecho cañón. Caía demasiado rápido. El paracaídas parcialmente colapsado era incapaz de frenar su descenso adecuadamente. El entrenamiento entró en acción. Rodillas flexionadas, pies juntos, preparado para rodar. El impacto llegó con una fuerza demoledora. Su tobillo se torció con un chasquido nauseabundo. Al golpear el suelo irregular y dar vueltas, el paracaídas lo arrastró brevemente sobre afiladas rocas antes de enredarse en un enebro nudoso. Durante varios minutos, Marcus permaneció inmóvil. El único sonido era su respiración entrecortada y el aleteo del nylon impulsado por la brisa. El dolor pulsaba desde su tobillo izquierdo. Sus manos estaban raspadas y en carne viva, pero estaba vivo. Lentamente se desabrochó el arnés y se arrastró fuera de las líneas enredadas. El fondo del cañón era estrecho allí, quizás unos 10 metros de ancho, con paredes escarpadas elevándose cientos de metros a cada lado. Franjas de cielo azul eran visibles en lo alto. Marcus buscó su casco y descubrió que la radio estaba muerta, ya sea dañada en la caída o fuera de alcance. «¿Hola?», gritó, su voz resonando brevemente antes de ser tragada por la inmensidad. «¿Alguien me oye?». Solo el silencio respondió. Marcus buscó a tientas su teléfono. Sin cobertura, como era de esperar tan adentro del cañón. La pantalla mostraba las 14:17. Le quedaban tal vez 5 horas de luz. «Vendrán a buscarme», dijo en voz alta, intentando convencerse a sí mismo. Vieron hacia dónde me desvié, pero mientras inspeccionaba el sinuoso cañón y la pequeña franja de cielo de arriba, la duda se apoderó de él. Esto era un laberinto de piedra. Incluso si enviaban equipos de búsqueda, ¿cómo iban a encontrar a un hombre en esta vasta zona salvaje? Su tobillo latía insistentemente. Cuando intentó levantarse, un dolor le subió por la pierna como electricidad, obligándolo a volver a caer con un grito. «No está roto», pensó, «pero definitivamente es un esguince. No podría salir de aquí caminando en el corto plazo». La realidad de su situación comenzó a calar. Estaba herido, solo, con suministros mínimos, en uno de los paisajes más remotos e implacables de Estados Unidos.
La botella de agua sujeta a su mono contenía menos de 1 litro. Tenía una barrita energética en el bolsillo, su teléfono, un pequeño botiquín de primeros auxilios y nada más. A medida que la adrenalina se desvanecía, Marcus sintió los primeros zarcillos reales de miedo envolviendo su pecho. Las paredes del cañón parecían inclinarse hacia adentro, observándolo. El silencio presionaba contra sus oídos. «Mantén la calma», susurró. «Prioriza. Primeros auxilios, refugio, señal, agua, comida». Abrió la cremallera del pequeño botiquín médico y encontró un vendaje elástico. Con dedos temblorosos, se envolvió el tobillo con fuerza, haciendo una mueca de dolor a cada toque. Luego se arrastró hasta un parche de sombra debajo de una roca saliente. Desde su nuevo punto de vista, Marcus podía ver su paracaídas atrapado en el árbol, una mancha de color brillante contra el paisaje rojo. Una señal, se dio cuenta. ¿Pero alguien se acercaría lo suficiente para verlo? El calor de la tarde presionaba como un peso físico. El sudor perlaba su frente y se evaporaba rápidamente en el aire seco. Tomó un pequeño sorbo de agua, obligándose a conservarla. «Me encontrarán mañana», dijo en voz alta, necesitando escuchar una voz humana, incluso la suya propia. «Solo necesito pasar la noche». Pero cuando el sol comenzó su descenso y las sombras se alargaron por el suelo del cañón, Marcus miró las líneas retorcidas del paracaídas y sintió el peso de su soledad. Esto no era solo un inconveniente o una historia de miedo que contaría en las fiestas. Esto era supervivencia. Parte Tondo. La realización. La primera noche fue la más difícil. Cuando la oscuridad envolvió el cañón, la temperatura se desplomó con una rapidez aterradora. Marcus había oído hablar de las fluctuaciones de temperatura en el desierto, pero experimentarlo era otra cosa. A medianoche, tiritaba violentamente, hecho un ovillo bajo la cornisa, con los dientes castañeteando sin control. El sueño llegaba en breves e inquietos intervalos, interrumpido por el dolor, el frío y los sonidos desconocidos de la naturaleza salvaje. Una vez, se despertó de golpe convencido de que algo lo observaba, solo para ver los ojos brillantes de un pequeño animal reflejando la luz de la luna antes de que saliera corriendo. El amanecer trajo alivio del frío, pero presentó un nuevo enemigo, la sed. Tenía la boca como papel de lija, los labios ya agrietados. Marcus racionó otro pequeño sorbo de agua y luego examinó su entorno a la clara luz de la mañana. El cañón se extendía en ambas direcciones, con paredes imposibles de escalar sin el equipo adecuado. El tobillo se le había hinchado durante la noche, poniéndose de un color morado amenazante. Podía estar de pie, pero era un suplicio, y solo podía avanzar con una marcha lenta y cojeante. «¡Hola!», gritó, con la voz rebotando entre las paredes de piedra. «¡Ayuda! Estoy aquí abajo». Escuchó. Nada. Marcus revisó su teléfono de nuevo. Seguía sin cobertura, y la batería estaba al 72%. Lo puso en modo avión para ahorrar energía, y luego hizo un balance de su situación de forma más metódica. Le quedaban aproximadamente 700 mililitros de agua, una barra de proteínas, un paracaídas que podría servir como material de refugio, un pequeño botiquín de primeros auxilios con vendas, toallitas antisépticas y medicamentos básicos. Su mono de trabajo ofrecía algo de protección, pero no estaba diseñado para sobrevivir una noche en la naturaleza. La mañana ya empezaba a calentar. Marcus se arrastró a sí mismo y sus magras provisiones más adentro bajo la cornisa, buscando la sombra. Necesitaba un plan más allá de simplemente esperar el rescate. Con un palo, trazó un mapa rudimentario en la tierra. Si se había desviado hacia el oeste desde la zona de lanzamiento, entonces, lógicamente, dirigirse hacia el este podría llevarlo eventualmente de vuelta a la civilización. Pero ¿cuál era el este en este cañón tortuoso? ¿Y podría siquiera viajar con el tobillo lesionado? Al mediodía, el calor se había vuelto opresivo.
Marcus se había retirado lo más posible a la sombra, tomando solo los sorbos más pequeños de agua cuando la sed se volvía insoportable. Partió su barra de proteínas por la mitad, comiendo una porción lentamente, saboreando cada bocado. La tarde trajo el lejano retumbar de un trueno. Marcus miró hacia arriba con esperanza, observando cómo se reunían nubes oscuras sobre el borde del cañón. La lluvia resolvería su problema más acuciante: el agua. Desenrolló parte de su paracaídas, extendiendo el nylon para capturar la lluvia. Cuando cayeron las primeras gotas, casi lloró de alivio. Pero su alegría duró poco. La tormenta se intensificó rápidamente, y de repente recordó algo sobre las inundaciones repentinas en los cañones desérticos. El lejano retumbar se hizo más fuerte. Marcus miró hacia abajo en el cañón y lo vio. Una pared de agua turbia que avanzaba hacia él, arrastrando escombros y rugiendo como un tren de carga. El terror le dio fuerzas. Agarró su colector de agua improvisado y trepó más arriba por la pendiente hacia la cornisa, arrastrando su pierna herida. El agua subió con una rapidez aterradora, tragándose el lugar donde había estado sentado momentos antes. Desde su posición, Marcus observó con horror cómo la inundación se agitaba abajo, arrastrando ramas, pequeños árboles y su paracaídas, arrancado del enebro. Su señal, desaparecida, y con ella, gran parte de su potencial material para refugio. La inundación retrocedió casi tan rápido como había llegado, dejando tras de sí barro y escombros. Cuando la lluvia cesó, Marcus regresó con cuidado. Había logrado recoger unos 500 milímetros de agua de lluvia en su colector improvisado, que transfirió cuidadosamente a su botella de agua. Una pequeña victoria en medio del desastre. Pero la pérdida de su paracaídas fue devastadora, no solo como señal, sino como su principal material para refugio. La noche volvería a llegar, trayendo un frío que no estaba preparado para soportar. A medida que la adrenalina se desvanecía, el agotamiento lo abrumó. Marcus se sentó en el barro, con el tobillo herido palpitando, y sintió lágrimas mezclándose con las gotas de lluvia en su rostro. La enormidad de su situación se desplomó sobre él. Nadie sabía exactamente dónde estaba. Tenía provisiones mínimas. Estaba herido en un paisaje que parecía diseñado para matar a los desprevenidos. Y él era definitivamente desprevenido, un habitante de la ciudad cuya experiencia al aire libre consistía en caminatas ocasionales de fin de semana por senderos bien señalizados. «Piensa», murmuró, limpiándose la cara. «Tienes cerebro, úsalo». El refugio era ahora la prioridad. Marcus examinó lo que quedaba después de la inundación. Algunos escombros se habían depositado cerca, ramas y material vegetal. Con doloroso esfuerzo, comenzó a recoger piezas, arrastrándolas de vuelta a su cornisa. Al atardecer, había construido un cobertizo rudimentario contra la pared de roca, utilizando ramas y rellenado con vegetación más pequeña para aislamiento. No era bonito, pero podría ayudar a retener algo de calor corporal. Para combustible, recogió la leña seca que pudo encontrar por encima de la línea de inundación. Encender un fuego resultó ser todo un desafío. No tenía ni fósforos ni encendedor. Después de innumerables intentos fallidos utilizando métodos de fricción que vagamente recordaba de los Boy Scouts, Marcus finalmente lo logró usando el vidrio de la pantalla de su teléfono para enfocar la luz solar en un pequeño nido de hierba seca y fibras de corteza. Cuando la pequeña llama prendió, casi lloró de nuevo, esta vez de puro triunfo. El fuego era pequeño, pero era algo. Lo alimentó con cuidado, consciente de que su suministro de madera era limitado. Al caer la noche, Marcus se acurrucó en su refugio improvisado junto al pequeño fuego. Se permitió otro cuarto de su barra de proteínas y unos sorbos de agua. 2 días, pensó. Si no me encuentran mañana, tendré que intentar moverme. No puedo sobrevivir aquí mucho más tiempo sin comida. El fuego proyectaba sombras parpadeantes en las paredes del cañón.
Afuera, algo aulló en la distancia. Un coyote, supuso. Marcus se llevó las rodillas al pecho, tratando de hacerse más pequeño. En su apartamento del centro, a veces se había sentido solo los viernes por la noche, cuando sus amigos salían y él se quedaba programando hasta tarde. Pero nunca había conocido el verdadero aislamiento hasta ahora. La profunda separación de la humanidad, la indiferencia de la naturaleza hacia su existencia. Un día a la vez, se susurró a sí mismo mientras el fuego se atenuaba. Solo tengo que superar esta noche. Pero mientras se quedaba dormido en un sueño intranquilo, un pensamiento seguía dando vueltas. ¿Y si mañana es igual que hoy? ¿Y el día después? ¿Y si no viene nadie? Parte 3. Adaptación. Al cuarto día, Marcus había aceptado que el rescate inmediato no llegaría. Su suministro de agua, incluso aumentado por la lluvia, estaba peligrosamente bajo. El resto de su barra de proteínas había desaparecido. El hambre se había convertido en un compañero constante, un vacío doloroso que hacía que sus pensamientos fueran lentos. Su tobillo había mejorado lo suficiente como para soportar peso, aunque caminar seguía siendo doloroso. Cada mañana subía al punto más alto que podía alcanzar cerca de su campamento, sosteniendo su teléfono hacia el cielo con la esperanza de captar señal. Nada. Esa mañana, Marcus tomó una decisión. Ya no podía permitirse esperar pasivamente el rescate. Tendría que salvarse a sí mismo. Usando una rama recta como bastón, recogió sus pocas posesiones y comenzó a moverse a lo largo del fondo del cañón. Eligió dirigirse río abajo, razonando que el agua siempre conducía eventualmente a la civilización, y que el camino ligeramente cuesta abajo sería más fácil para su tobillo. El progreso era terriblemente lento. El fondo del cañón era irregular, lleno de rocas y escombros de la inundación repentina. A mediodía había recorrido quizás 1,5 kilómetros, y su tobillo palpitaba con una intensidad renovada. Un pequeño manantial en la pared del cañón le llamó la atención. Un lugar donde el agua goteaba por la piedra, nutriendo un parche de musgo verde. Marcus se acercó con entusiasmo, sosteniendo su botella de agua para recoger las preciosas gotas. Tardaría horas en llenarse de esta manera, pero era agua. Mientras esperaba, examinó la vegetación circundante con más cuidado. Su conocimiento de las plantas comestibles era mínimo, pero la desesperación lo hacía observador. Cerca del manantial crecían grupos de pequeñas plantas verdes con hojas compuestas. Le resultaban vagamente familiares de una guía de senderismo que había hojeado una vez. ¿Berro?, se preguntó en voz alta, con la voz ronca por la falta de uso. Marcus cogió una hoja, la olió y probó con cautela un poquito. El sabor picante era inconfundible. Berro, comestible y nutritivo. Cosechó un puñado, comiendo lentamente para saborear tanto el gusto como la humedad que contenían las plantas. No era mucho, pero era su primera comida en 2 días. La pequeña victoria le dio energía. Al final de la tarde, su botella de agua estaba medio llena del manantial. Marcus decidió acampar cerca en lugar de seguir adelante. Construyó otro refugio tosco, esta vez incorporando técnicas que había aprendido de su primer intento. Mejor aislamiento, una estructura más estable. Esa noche, mientras se acurrucaba junto a su pequeño fuego, Marcus reflexionó sobre lo rápido que habían cambiado sus prioridades. Hace una semana estaba preocupado por una fecha límite de software, y por si el aire acondicionado de su apartamento se arreglaría antes del fin de semana. Ahora, toda su existencia giraba en torno al agua, el refugio y la próxima comida potencial. Los días siguientes establecieron un patrón. Cada mañana, Marcus continuaba río abajo, deteniéndose cuando encontraba fuentes de agua o comida potencial. Sus ojos, ahora entrenados para detectar recursos, comenzaron a identificar más plantas comestibles, pencas de nopal a las que podía quemar las espinas, brotes jóvenes de espadaña cerca de charcos ocasionales,
piñones de árboles aferrados a los bordes superiores del cañón. Ninguno proporcionaba calorías sustanciales, pero mantenían a raya la inanición absoluta. Más importante aún, le daban un propósito, algo que buscar, por lo que trabajar. Su cuerpo cambió rápidamente. Su ropa le quedaba más holgada. Su rostro, vislumbrado como un reflejo en agua quieta, se había vuelto demacrado, su barba irregular y salvaje. Pero sus manos se habían endurecido. Ya no sangraban cuando trabajaba con madera o piedra. Al 10º día, el cañón se ensanchó ligeramente, abriéndose a una pequeña área donde convergían varios desagües. Allí, Marcus encontró su primer botín de verdad, un grupo de almezos cargados de pequeños frutos dulces. Comió hasta que su estómago, encogido por el hambre, protestó, y luego recogió más para después. Ese mismo día, descubrió huellas en el barro. Ciervos. Seguir sus rastros lo llevó a más agua, una pequeña poza alimentada por un manantial que mantenía un reducto de vegetación. Marcus se arrodilló y bebió profundamente, la más limpia y dulce agua que había probado desde que comenzó su calvario. La poza se convirtió en su base durante los siguientes 3 días. Construyó un refugio más sólido cerca, incorporando piedras por primera vez. Usando los cordones de sus zapatos y ramas verdes flexibles, fabricó toscas trampas, colocándolas a lo largo de los senderos de animales. Para su sorpresa, atrapó algo en la segunda noche, un conejo que se había extraviado en su lazo. La tarea de matarlo, desollarlo y prepararlo fue desgarradora para alguien que nunca había cazado. Pero el hambre superó la aprensión. Usando piedras calentadas al fuego, cocinó al pequeño animal y se comió cada parte comestible. La proteína transformó sus niveles de energía. Esa noche, acurrucado en su refugio cada vez mejor, con el estómago más lleno de lo que había estado en días, Marcus sintió una extraña emoción. No del todo esperanza, sino una creciente confianza en su capacidad para resistir. La batería de su teléfono había muerto el 8º día. Con ella se fue su última conexión con su vida anterior, su última oportunidad de pedir ayuda. Extrañamente, se dio cuenta de que pensaba en ello cada vez menos. En cambio, su mente se llenaba de preocupaciones inmediatas. Mejorar su refugio antes de la próxima lluvia, colocar trampas de manera más efectiva, buscar nuevas fuentes de alimento, navegar por el sistema de cañones cada vez más complejo. A las 2 semanas de su calvario, Marcus se encontró con un cambio significativo en el paisaje. El cañón que había estado siguiendo se unió a uno mucho más grande. Un vasto corredor con un fondo arenoso y un pequeño arroyo continuo que lo atravesaba. La vista del agua que fluía, por mínima que fuera, levantó su ánimo inconmensurablemente. Esto no era solo un desagüe estacional, era una vía fluvial adecuada que debía conducir a alguna parte. Esa noche, mientras acampaba a lo largo del arroyo, Marcus se sorprendió tarareando, un sonido ausente y sin melodía, pero la primera música que había hecho desde el accidente. Se detuvo, sorprendido por el sonido de su propia voz, haciendo algo más que hablarse a sí mismo sobre tácticas de supervivencia. Observó su reflejo en el pequeño arroyo. Un extraño lo miraba fijamente. Delgado, curtido por la intemperie, con ojos que parecían haberse retraído más profundamente en su cráneo. Pero esos ojos contenían algo nuevo, una firmeza que antes no había estado allí. «Todavía estoy aquí», le dijo a su reflejo. «Sigo luchando». El cañón más grande ofrecía nuevos recursos, agua más constante, vida vegetal más diversa, peces ocasionales en pozas más profundas que aprendió a atrapar con las manos mediante un acecho paciente. Pero también presentaba nuevos desafíos. 2 veces se encontró con serpientes cascabel, aprendiendo a reconocer su sonido de advertencia y a darles un amplio rodeo. Una vez, vio huellas de puma que eran aterradoramente frescas, lo que lo impulsó a mantener su fuego encendido durante toda la noche. El aislamiento comenzó a tener un costo psicológico. Marcus se dio cuenta de que hablaba en voz alta con más frecuencia,
narrando sus acciones o expresando sus pensamientos, como si se los explicara a un compañero invisible. A veces, en el crepúsculo entre la vigilia y el sueño, imaginaba conversaciones con personas de su vida, sus padres, colegas, amigos con los que no había hablado en años. Para combatir la creciente sensación de desconexión, estableció rituales. Cada mañana saludaba al sol. Cada noche contaba los logros del día, por pequeños que fueran. Grababa muescas en su bastón para rastrear el paso de los días. A la tercera semana, Marcus había recorrido varios kilómetros cañón abajo. Su cuerpo se había adaptado a su nueva realidad, más delgado pero fibroso, moviéndose con una economía de movimiento diferente. Su tobillo torcido, aunque todavía ocasionalmente doloroso, se había curado lo suficiente como para soportar caminatas más largas. Se había convertido, en muchos sentidos, en una persona diferente. El ingeniero de software de Denver, que entraba en pánico al ver una araña en su baño, se había ido. En su lugar había un ser más delgado y silencioso que podía encender fuego con fricción, identificar plantas comestibles, seguir rastros de animales y leer el cielo para predecir el clima. Pero debajo de esta adaptación yacía una conciencia constante. Todavía estaba perdido, todavía solo, todavía lejos de casa. Y a pesar de sus crecientes habilidades de supervivencia, su situación seguía siendo precaria. Una lesión, un ataque de enfermedad, un período prolongado sin comida ni agua, podrían terminar con todo. Mientras acampaba en la 23ª noche, Marcus observó las estrellas que emergían sobre el borde del cañón. Parecían increíblemente brillantes, sin ser obscurecidas por las luces de la ciudad o la contaminación. Una vista que antes habría encontrado simplemente bonita, ahora le parecía profunda. Una vasta e indiferente belleza que continuaría ya sea que él sobreviviera o no. «Quiero vivir», le dijo a las estrellas, con la voz quebrada por la emoción. «Aún no he terminado». Las estrellas, por supuesto, no ofrecieron respuesta alguna, pero algo en esa declaración fortaleció su decisión. Mañana continuaría río abajo, hacia lo que fuera que le esperase. Ya no se limitaba a sobrevivir. Estaba encontrando el camino de vuelta. Parte 4. Punto de quiebre. El cañón, cada vez más grande, parecía interminable. Día tras día, Marcus seguía su curso, esperando que cada recodo revelara señales de civilización. En cambio, el paisaje permanecía obstinadamente salvaje, sin ofrecer otra prueba de presencia humana que sus propias huellas en la arena. Un mes después de comenzar su calvario, ocurrió el desastre. Una tormenta de verano, más violenta que ninguna de las que había experimentado hasta entonces, desató su furia sobre el cañón. Aunque Marcus se había mantenido alerta ante el peligro de las inundaciones repentinas, la velocidad y la magnitud de esta crecida lo tomaron por sorpresa. Apenas logró alcanzar terreno elevado cuando un torrente se abalanzó sobre el cañón, destruyendo su último refugio y arrastrando consigo la mayoría de sus herramientas y provisiones, tan laboriosamente acumuladas. Su kit para hacer fuego, sus piedras para cocinar, su pequeña colección de alimentos recolectados. Todo desapareció en cuestión de minutos. Cuando las aguas se retiraron, Marcus examinó la devastación con una sensación de vacío en el pecho. Un mes de adaptación y progreso borrado en un instante. En muchos sentidos, volvía a empezar de cero. Aquella noche, acurrucado bajo un saliente insuficiente mientras la lluvia seguía cayendo, Marcus se enfrentó a su momento más oscuro. La temperatura bajó. Sin fuego, sin un refugio adecuado, su calor corporal se disipaba. Temblando violentamente, mojado y miserable, sintió que su resistencia, tan duramente ganada, se derrumbaba. «¿Qué sentido tiene?», susurró, castañeteando los dientes. «Solo estoy retrasando lo inevitable». Por primera vez desde su pánico inicial, Marcus consideró seriamente rendirse. El cañón parecía empeñado en matarlo.
Cada pequeña victoria que lograba terminaba contrarrestada por algún nuevo desafío. Quizás sería más fácil simplemente tumbarse, cerrar los ojos y dejar que la naturaleza siguiera su curso. Como si sintiera su rendición, la tormenta se intensificó. Un rayo partió el cielo, iluminando el cañón en destellos blancos y crudos. En uno de esos destellos, Marcus vislumbró algo que no encajaba, una línea recta en medio de las curvas naturales del paisaje. Cuando cayó el siguiente rayo, se concentró en ese punto. Allí estaba de nuevo, inconfundiblemente artificial. ¿Un poste de valla, tal vez? ¿Una señal de sendero? La posibilidad de presencia humana, por distante que fuera, reavivó algo en su interior. Marcus se puso en pie, ignorando el frío y la incomodidad. Al amanecer, investigaría. El amanecer reveló la verdad. Lo que había visto no era un poste de valla, sino los restos erosionados de una escalera de madera, utilizada probablemente por los pueblos antiguos que antaño habían habitado estos cañones. Se apoyaba contra la pared de un acantilado y conducía a una pequeña abertura situada a unos 4,5 metros de altura, un granero o zona de almacenamiento excavada en la roca. Aunque la escalera estaba demasiado deteriorada para subirla, su presencia lo cambió todo. Este cañón había conocido la habitación humana. La gente había vivido aquí, había sobrevivido aquí, y habían dejado rastros. Con un renovado propósito, Marcus comenzó a buscar otras señales de presencia antigua. Durante los 2 días siguientes, descubrió varias. Pictogramas descoloridos en una pared rocosa protegida, herramientas de piedra semienterradas en la arena, los restos ennegrecidos de fogatas preservadas en una cueva seca. Estos descubrimientos lo afectaron profundamente. No era el primero en luchar por la supervivencia en este paisaje hostil. Generaciones le habían precedido, enfrentándose a los mismos desafíos: hambre, sed, clima, aislamiento. Algunos habían perecido, sí, pero otros habían prosperado, dejando su huella en la piedra. Si ellos pudieron hacerlo, yo también puedo, se dijo, pasando los dedos por una huella de mano milenaria grabada en la pared del cañón. Marcus reconstruyó. Fabricó nuevas herramientas, construyó un refugio más estratégico en una cueva similar a una alcoba lo suficientemente alta como para estar a salvo de las inundaciones, y reanudó su caza y recolección con una mayor eficiencia nacida de la experiencia. Pero la inundación había cambiado su estrategia. Seguir el arroyo ya no parecía la opción más segura. En cambio, comenzó a buscar formas de salir del sistema de cañones por completo, para alcanzar las cimas de las mesetas donde podría encontrar carreteras o senderos. Varios intentos terminaron en fracaso. Las paredes eran demasiado verticales, los asideros demasiado escasos. Marcus se retiró cada vez, frustrado pero decidido a encontrar otra manera. En el día 37 descubrió una posible ruta, una serie de repisas y grietas que formaban una escalera natural en una sección de la pared del cañón. La escalada sería peligrosa, especialmente en su estado debilitado, pero ofrecía una oportunidad. Marcus se preparó metódicamente. Hizo una pequeña mochila con fibras vegetales para llevar agua y la poca comida que tenía. Probó sus sandalias improvisadas. Los zapatos originales hacía tiempo que se habían roto, reforzándolas con capas adicionales de corteza y material vegetal. La mañana de su intento amaneció clara y fresca, condiciones ideales. Marcus comió frugalmente, bebió profundamente y comenzó su ascenso. Los primeros 30 metros fueron bien. Se movía con cuidado, probando cada agarre, encontrando un ritmo en el ascenso. Pero al llegar a una estrecha cornisa a mitad de camino, ocurrió el desastre. Una roca que parecía sólida se desprendió bajo su mano, haciéndolo resbalar hacia atrás. Marcus se aferró desesperadamente buscando dónde agarrarse, logrando detener su caída, pero dislocándose violentamente el hombro en el proceso. Un dolor intenso le recorrió la parte superior del cuerpo. Se aferró a la cornisa,
respirando con dificultad, luchando contra las oleadas de náuseas. Cuando el impacto inicial amainó, evaluó los daños. Podía mover el brazo izquierdo, pero cualquier peso significativo le causaba un dolor insoportable. La escalada era ahora imposible, tanto seguir subiendo como descender con seguridad. Atrapado en una estrecha cornisa a cientos de metros sobre el fondo del cañón, herido y solo, Marcus se enfrentaba al momento más crítico de su calvario. La cornisa era apenas lo suficientemente ancha como para sentarse. La noche traería un frío que no podría combatir con fuego. El agua le duraría quizás 2 días. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cañón en rojos y púrpuras intensos, Marcus se recostó contra la pared de roca y cerró los ojos. La belleza y el terror de su situación le golpearon simultáneamente. El majestuoso paisaje que podría convertirse en su lugar de descanso final. No así, susurró. No después de todo. Durante la noche, mientras las temperaturas descendían y su hombro herido palpitaba sin cesar, Marcus luchó por mantenerse despierto. Dormir en ese lugar precario podría significar la muerte. Se hablaba a sí mismo continuamente, recordando momentos, haciendo planes, resolviendo problemas de programación imaginarios, cualquier cosa para mantener su mente activa. Al amanecer, el agotamiento lo había dejado delirando. El sol naciente parecía hablarle, su calor transmitiendo mensajes que no podía descifrar del todo. Marcus parpadeó, tratando de aclarar su visión. Fue entonces cuando lo vio, no en el fondo del cañón, sino en el borde superior. Un destello de color que no pertenecía. Rojo, brillante y artificial. ¡Hola!, graznó, con la voz débil por la sed y el cansancio. ¡Ayuda! ¡Estoy aquí! El destello rojo desapareció. ¿Lo había imaginado? ¿Lo había alucinado por el agotamiento y el dolor? Entonces, regresó, y con él, la inconfundible silueta de una persona. ¡Aquí!, gritó Marcus con cada gramo de fuerza que le quedaba. ¡Estoy aquí! La figura se detuvo. Luego se movió a lo largo del borde, pareciendo buscar una forma de bajar. Los minutos se convirtieron en 1 hora. La esperanza de Marcus comenzó a desvanecerse. Tal vez no pudieran alcanzarlo. Tal vez habían ido a buscar ayuda que llegaría demasiado tarde. Entonces, una voz, débil pero real, llamó desde un punto casi directamente encima de él. «¡Te vemos! ¡Aguanta!». Marcus presionó su frente contra la fría piedra y lloró. Parte Cump. Regreso. El rescate no fue ni rápido ni fácil. El grupo de búsqueda, miembros de un equipo local de búsqueda y rescate voluntario, tuvo que sortear cuidadosamente el terreno traicionero. Bajaron a escalar que aseguró a Marcus con un arnés, luego los levantaron lentamente a ambos hasta el borde del cañón. Cuando ayudaron a Marcus a ponerse en tierra firme, la realidad de su salvación lo abrumó. Durante 40 días había estado solo en un mundo de piedra y cielo, luchando por cada momento de existencia continuada. Ahora, de repente, había voces, rostros, manos extendiéndose para ayudar. «Eres un auténtico afortunado», dijo un hombre curtido por el sol que se presentó como Dave, el líder del equipo. «Ya ni siquiera te estábamos buscando, no después de tanto tiempo. Estábamos entrenando a nuevos miembros del equipo cuando Jessie vio algo en el cañón». Jessie, una joven con una chaqueta roja, el destello de color que Marcus había visto, sonrió. Creí haber visto movimiento. Casi no lo menciono. Marcus trató de hablar, de expresar su gratitud, pero las palabras le fallaron. Simplemente asintió, con lágrimas corriendo por su rostro bronceado por el sol. La evaluación médica fue aleccionadora. Desnutrición y deshidratación graves. Un hombro dislocado. Numerosas infecciones menores. Pies dañados por semanas de calzado inadecuado. Pero, sorprendentemente, ninguna afección potencialmente mortal. «No deberías estar vivo», le dijo el paramédico sin rodeos mientras avanzaban a trompicones
por un camino de tierra lleno de baches en el vehículo de rescate. La mayoría de las personas en tu situación no habrían durado 2 semanas, y mucho menos, casi 6. Marcus se enteró de que la búsqueda había sido exhaustiva, pero breve. Después de una semana sin señales, la búsqueda oficial se había reducido, y luego finalmente abandonado. A su familia se le había dicho que esperara lo peor. «Han estado planeando tu funeral», le dijo Dave mientras se acercaban al pequeño hospital regional. «Quizás quieras hacer una llamada telefónica antes de que lo lleven a cabo». La llamada a sus padres fue surrealista. Sus voces quebrándose por la sorpresa y la alegría. El sonido de su madre sollozando. Su padre, normalmente estoico y práctico, repitiendo una y otra vez: «Hijo mío, como si no pudiera formar otras palabras. Marcus se sintió extrañamente distante durante estas interacciones iniciales. El hospital, el equipo de rescate, incluso las voces de sus padres por teléfono, todo parecía pertenecer a un mundo que ya no habitaba por completo. Las luces fluorescentes le lastimaban los ojos. El ruido constante de las máquinas y las voces lo abrumaba. Hasta la cama le resultaba extraña, demasiado blanda, demasiado artificial después de semanas durmiendo sobre piedra y arena. Los médicos lo mantuvieron en observación, preocupados por el síndrome de realimentación y su estado físico general. Se maravillaban de las adaptaciones que su cuerpo había realizado. Su frecuencia cardíaca en reposo se había ralentizado considerablemente. Su digestión se había vuelto notablemente eficiente. Su piel había desarrollado una dureza coriácea. Su cuerpo esencialmente se reconectó para sobrevivir, explicó uno de los médicos. Es fascinante desde una perspectiva médica, aunque no lo recomendaría como un régimen de salud. Llegaron visitas. Primero sus padres, que volaron desde Illinois, luego amigos y colegas. Todos se sorprendieron por su transformación. El Marcus que conocían, un poco pasado de peso, siempre afeitado y perpetuamente encorvado sobre un teclado, había desaparecido. En su lugar había un extraño demacrado, con barba, la piel profundamente bronceada y una mirada perdida en el horizonte. Marcus trató de acortar distancias, de conectar con estas personas que una vez habían sido el centro de su mundo. Pero le costaba relacionarse con sus preocupaciones, sus preguntas, sus bienintencionadas pero dolorosas exclamaciones sobre su apariencia. «Pareces un hombre de las cavernas», bromeó nerviosamente un colega. Marcus no sonrió. «Viví como uno», respondió simplemente. Después, los medios de comunicación se abalanzaron sobre él. Primero los locales, luego los nacionales. Su historia había capturado la imaginación del público. El ingeniero de software que sobrevivió solo en la naturaleza durante 40 días. El hombre moderno obligado a volver a una existencia primordial. Marcus rechazó la mayoría de las entrevistas, pero finalmente accedió a una, con la esperanza de que le ayudara a procesar su experiencia al articularla. «¿Cuál fue la parte más difícil?», preguntó el entrevistador, con la cámara grabando. Marcus reflexionó. «No el hambre, ni el frío, ni el miedo», dijo finalmente. «Fue el momento en que me di cuenta de que nadie iba a venir, que si quería vivir, tenía que salvarme a mí mismo». ¿Y qué aprendió de esta experiencia? De nuevo, Marcus hizo una pausa. Todo lo que creemos que importa, no importa, y todo lo que damos por sentado, lo es todo. 2 meses después de su rescate, Marcus regresó a Denver. Su apartamento le pareció un museo de la vida de otra persona. El escritorio donde había pasado incontables horas programando, los aparatos de cocina que rara vez había usado, el armario lleno de ropa que ahora le quedaba holgada en su figura aún delgada. Intentó retomar su antigua vida. Volvió al trabajo. Quedó con amigos para cenar. Pagó facturas. Pero algo fundamental había cambiado. La urgencia de los correos electrónicos, la importancia de los plazos de los proyectos, las ansiedades sociales que una vez lo habían consumido, todo parecía trivial ahora. «Tienes un trastorno de estrés postraumático»,
le sugirió su terapeuta durante una sesión. Es natural después de lo que has vivido. Marcus negó con la cabeza. No es que esté traumatizado, es que estoy despierto. Se sentía atraído por los espacios abiertos. Las excursiones de fin de semana se convirtieron en excursiones diarias. Su apartamento acumulaba polvo mientras pasaba cada vez más tiempo al aire libre. Tomó cursos de supervivencia en la naturaleza, no por miedo, sino por el deseo de comprender mejor las habilidades que había desarrollado por necesidad. 6 meses después de su rescate, Marcus presentó su dimisión en el trabajo. Vendió la mayoría de sus posesiones, quedándose solo con lo que cabía en su coche. Sus colegas pensaron que estaba sufriendo una crisis nerviosa. Sus padres se preocuparon de que estuviera huyendo de procesar su trauma. Solo Jessie, la mujer que lo había visto en el cañón, parecía entenderlo. Se habían mantenido en contacto después del rescate, y su experiencia en educación al aire libre le daba una idea de su transformación. «No estás huyendo», le dijo durante una excursión cerca de Moab. «Estás corriendo hacia algo». Marcus asintió. Allí fuera, todo fue despojado. Yo era simplemente vivo, momento a momento. Nunca me he sentido más presente, más conectado con algo más grande que yo. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. Marcus miró el paisaje de roca roja que casi lo había matado, y que, de una manera profunda, le había dado una nueva vida. «No lo sé exactamente», admitió. «Pero sé que implica esto». Señaló la naturaleza salvaje que los rodeaba. «Y compartir lo que aprendí con otros». 1 año después del día en que su paracaídas se rompió y lo envió en espiral hacia lo desconocido, Marcus estaba de pie en el borde del sistema de cañones donde se había perdido. No como un superviviente traumatizado que volvía a visitar la escena de su sufrimiento, sino como un guía, dirigiendo a un pequeño grupo en un curso de educación en la naturaleza. Antes de descender, dijo a los participantes, tómense un momento para ver realmente este lugar, no solo su belleza, sino su indiferencia. A la naturaleza no le importa si vivimos o morimos. Eso no es crueldad, es simplemente la forma en que son las cosas. Hizo una pausa, mirando el paisaje que lo había transformado. Pero en esa indiferencia hay una especie de libertad. Cuando te despojas de todo lo artificial, descubres quién eres realmente. Y a veces, quien eres realmente es alguien que nunca supiste que existía. Dicho esto, Marcus se ajustó la mochila y comenzó el cuidadoso descenso al cañón. Esta vez, sin caerse, sino eligiendo cada paso, con la meticulosa consciencia de alguien que sabía perfectamente lo que le esperaba allá abajo.